pasamos a un cambio de escala a nivel micro y a nivel macro. La ecología como ciencia que estudia los sistemas y la biología. Antes, por favor. Bueno, la informática, las ciencias del mar, las ciencias de la tierra. Tenemos la emergencia de todo un conjunto de nuevos campos disciplinarios que reorganizan las formas de pensar, las formas de investigar, que reorganizan nuestro modo de conocer. Y tuvieron otra transformación muy significativa a fines del siglo XX, que estamos viviendo ahora todavía, y comienzos del siglo XXI, con la emergencia de las neurociencias, las nanociencias, la ciencia de datos, la genómica, la proteómica, y que estamos viviendo ahora esta transformación que no sabemos cuánto tiempo va a durar, si se va a reconfigurar de nuevo, pero estamos todavía, no tenemos formación universitaria en estos campos. Fíjense que no hay una licenciatura todavía en neurociencias, aunque posiblemente esté creándose en los próximos tiempos, en nanociencias, en ciencia de datos sí ya hay algunas formaciones específicas, en genómica y en proteómica no, vienen todavía de formación en biología molecular, en biotecnología, pero posiblemente lo veamos en el próximo año. Y digamos que es una marca de la emergencia del nuevo campo disciplinario cuando se institucionaliza el total, cuando se forma a las nuevas generaciones en ese campo. Y simplemente un dato metodológico que me parece importante, los campos disciplinarios surgen de varias maneras. Surgen porque se meten en el intersticio de campos existentes, surgen porque se autonomizan en un campo consolidado, o surgen por o surgen por la hibridación de campos existentes, ¿no? La biología molecular es un caso típico de hibridación de campos existentes, la física nuclear es un caso de autonomización del campo anterior, y hay que estar atentos para ver cómo esto se va reorganizando cuando uno está pensando en términos de políticas de investigación de mediano plazo o de la research. La que sigue, por favor. Pero algo que es muy importante decir aquí, que todavía no lo dijimos, pero me parecía de carrera de Maduro, es que las disciplinas no son una división natural del mundo. Nada dice que nosotros deberíamos estudiar el mundo físico, natural y social de esta manera. Podríamos haberlo imaginado de otro modo. Podríamos no haber tenido una división tan tajante entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. Podríamos no haber tenido la diferencia entre física y química y biología. Podríamos tener otras formas de organizar nuestros saberes que no estén compartimentados en lo que yo llamo un conjunto de cajoncitos, en donde cada cajoncito se ocupa de un conjunto de fenómenos completamente arbitrarios. Fíjense, por ejemplo, la historia del átomo. El átomo, para nosotros, hoy parecería que después de la emergencia de la física nuclear, fuera el monopolio de la física. Y sin embargo, durante los 200 años, el átomo le pertenecía a la química. La que se preocupaba por intentar definir aquella porción mínima de materia era la química, no la física. Y en algún momento, diríamos en una analogía futbolística, le compró el pase a la química y se lo quedó como propio. Y es completamente arbitrario que no pueda haber, por ejemplo, un conjunto de investigaciones que rompan la división entre física, química. Lo que quiero decir, podríamos tener otras formas. Esto responde a criterios históricos y no responde a ningún otro criterio que tenga que ver con una racionalidad propia del mundo físico y natural. ¿Sí? Esto es un modo que nosotros inventamos para conocer y podríamos haber tenido muchos otros. Bueno, esto segundo yo lo dije. Ahora, el problema es que el mundo es más complejo y se resiste a ser fraccionado por estas divisiones relativamente estáticas. ¿Sí? Como cuando uno va al médico
Y entonces le dice, bueno, pero tienes un problema en la vista, tienes que ir al oftalmólogo. Y tal vez el problema en la vista no sea necesariamente del ojo, sino que esté reflejando un cambio de alimentación. Y entonces el oftalmólogo no le pregunta a uno lo que come, ¿no? Y ese cambio de alimentación lo puede afectar. Y del mismo modo que cortamos, descuartizamos el cuerpo humano y tenemos 20 o 30 especialidades médicas que lo estudian sin pensar en el conjunto, ¿no? Lo mismo hicimos con el mundo físico y natural, que es más complejo. Es más complejo, ¿no? Y esta compartimentalización trae problemas, ¿no? Nos trae problemas que a veces no vemos porque los tendemos a naturalizar. La que sigue, por favor. Oye, Ignacia Bustamante quiere entrar. Entonces, pero discutir las disciplinas científicas no es solo una cuestión epistémica, como mayormente en nuestra hora, sino que también es una cuestión política, como dije al principio, y también es una cuestión de política. Veamos por qué. La que sigue. Entonces, para ver cuáles son las consecuencias, me interesa plantear el rol de la ciencia, de las disciplinas científicas en la formulación de problemas públicos o sociales. Sí. Entonces, primero lo que uno tiene que definir es qué cosa es un problema público, ¿no? Lo primero que uno se pregunta, o lo primero que uno observa es que un problema público no es una entidad estable y objetiva. Así como las disciplinas no fueron algo natural que surgió del análisis racional del mundo y dijimos vamos a estudiar de acá hasta acá tal disciplina, de acá hasta acá tal otra, los problemas surgen porque la sociedad los construye como tales. Voy a dar nada más que dos ejemplos para que lo veamos. Algo que no fue un problema en el pasado, lo es hoy, ¿sí? Por ejemplo, el desempleo en el siglo XIX era un problema. No era un problema público, era un problema de sujetos que estaban inadaptados para integrarse al mercado de trabajo. Era un problema de cada uno que no podía integrarse, que no era capaz, que no estaba formado, que no tenía, que era tonto. Hoy no podríamos pensar que el desempleo es un problema individual de inadaptados, sino que es un problema público, y es un problema público que nos implica intervenir. O sea, la definición de un problema público es aquello que se define problemático porque además tenemos que intervenir de alguna manera. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿no? De cosas que eran problemáticas en el pasado, que hoy lo son menos o no lo son. La homosexualidad en Inglaterra del siglo XIX era un delito. ¿Sí? Oscar Wilde lo sufrió y fue preso. Hoy, en la mayor parte de nuestros países, permiten no solo las parejas, sino los casamientos entre personas del mismo sexo, no en todos los países. ¿Sí? Lo cual también nos da una marca de que los problemas son propios de cómo lo construye cada sociedad. ¿Sí? En los países árabes, por ejemplo, muchos países árabes, todavía la homosexualidad sigue siendo pensada como un delito. Nunca existe independientemente un problema público, independientemente de los actores que lo producen. Bueno, esto es clave. ¿Quién formula un problema? ¿Quién formula un problema desde qué perspectiva? Y sobre todo, el tercer punto, apoyado en qué tipo de conocimiento. Siempre un problema público está apoyado en algún tipo de conocimiento. Ese conocimiento puede ser científico, puede ser práctico, puede ser tradicional, puede ser un conocimiento compartido, pero siempre cualquier problema público está sustentado en algún tipo de conocimiento. Cuando yo les decía recién que el desempleo no era un problema público del siglo XIX, eso estaba sustentado en una noción de mercado de trabajo, de mercado capitalista propia del siglo XIX, en donde cada uno era un sujeto individual que accedía al mercado. Un conocimiento digamos, que subyace a ese modo de construir el problema. Cuando lo construimos hoy, es porque tenemos otros conocimientos sobre el mercado de trabajo, sobre la estructura de la sociedad, que nos permiten decir, no, el desempleo no es un problema individual, es un problema social, porque además afecta la capacidad de consumo
como valor agregado de la sociedad, porque eso genera menos producción porque los empleados no consumen y porque además están en situaciones de pobreza, etc. ¿No? Entonces, clave entender cómo se construye un problema complejo. Sí, la castigo. Entonces, algunas preguntas. Voy a pasarlas más o menos rápido. Lo que dije recién, ¿quién define qué es un problema público? ¿Sí? ¿Cuáles son las alternativas de resolución? Esto es clave, porque muy a menudo, como vamos a ver enseguida, las alternativas de resolución se toman de las alternativas de resolución se suelen tomar aquellas que parece más sofisticada en términos de conocimiento, y no necesariamente es aquella que resulta más eficaz en términos de resolver un problema. Sí. Que diversos, aún suponiendo que la solución pase por el desarrollo de conocimientos ad hoc para abordar un problema, ¿cuáles son los diversos conocimientos que podrían producir? Me parece esta pregunta clave. Si ustedes quieren ir haciendo el ejercicio, piensen en la pandemia de hace 3 años y vayan poniéndole nombre a cada una de estas cuestiones. ¿Sí? ¿Quién define cómo es el problema público? ¿Cuáles son las alternativas de solución? Piensen, por ejemplo, en la vacuna versus otras alternativas. Pero piensen que en cada una de estas alternativas hay conocimientos científicos. Digo, para que no nos estemos pensando esto en la práctica. Ahora igual voy a dar 3 ejemplos concretos para que lo podamos ver mejor. Y la otra que es clave, que es qué otros actores deberían participar para industrializar el conocimiento. Y esto es clave, particularmente en América Latina, donde tenemos en principio, no en todos los países, por supuesto, pero digamos en los 4 o 5 más grandes, Brasil, México, Chile, Argentina, tenemos mucha producción de conocimiento, sobre todo si la medimos en artículos publicados en revistas internacionales con referatos indexadas en bases de datos. Tenemos una cantidad creciente de producción de conocimiento. Sin embargo, la cantidad de conocimiento que se aplica tiende a ser. Entonces, en buena medida, ¿quiénes son los actores que industrializan? Es decir, que transforman ese conocimiento para modificarlo e insertarlo en bienes y servicios. ¿Sí? El conocimiento de un paper no cura una enfermedad, el conocimiento de un paper no resuelve un problema energético. ¿Sí? Eso necesita ser transformado por otros actores. Es un proceso complicado, lento, trabajoso, para que eso sea objetivado en un nuevo producto, en un nuevo proceso, en un nuevo bien, en un nuevo servicio. Sí. Y la última pregunta que me parece clave es cómo democratizar el conocimiento en la toma de decisiones. ¿Quiénes participan en estos procesos de definir qué es un problema público y cómo se hace? Por democratizar, no estoy pensando en que cualquiera en cualquier momento pueda tener una intervención. Porque eso genera naturalmente más anarquía, sino cuáles son los modos institucionalizados. Puede generar o anarquía, las dos desviaciones posibles, o anarquía o corporativismo. El corporativismo, sobre todo científico, lo vemos muy a menudo cuando se definen temas estratégicos o prioritarios. Se hace una consulta, cada uno dice que lo que hace uno es prioritario. También pregunta, por supuesto, claro. La sociología es muy prioritaria. Sobre todo la sociología de la ciencia, claro, la sociedad no podría avanzar sin eso, pero bueno, pero va a decir Flavio, no, pero la arqueología, porque si no conocemos el pasado, entonces, digo que cada uno va a decir que no solo su disciplina, sino su temita específico en el que trabaja es prioritario. Entonces, ese tipo de participación corporativa, bueno, tiende a dar como resultado que si todo es prioritario, nada, es prioritario. Entonces, sigamos. Cada disciplina, lejos de hacer una operación neutral, construye y recorta una parte. ¿Sí? Recorta aquello que forma parte de su terreno, de su campo, de lo conocido. Lo presenta como legítimo, excluye otras soluciones por menos eficaces, menos sofisticadas, porque no
son adecuadas, porque no resuelven el problema, porque lo resuelven de forma incompleta, porque son más costosas, porque son de más largo plazo, ¿sí? Entonces se presentan como las mejores soluciones y a menudo coproduce promesas junto con el nacimiento de nuevos campos disciplinarios. ¿Sí? Piensa en términos históricos, pero también presentes, la bacteriología y las promesas de la salud pública, y estoy pensando en fin del siglo XIX, Pasteur, la energía nuclear y la fuente inagotable de energía, ¿sí? Sobre todo en los años siguientes a la segunda mitad del siglo XX, cuando parecía que el petróleo no iba a llegar al año 2000. El informe del Club de Roma del 73 dice para el año 2000 no va a haber más petróleo. Y entonces la energía nuclear es como la panacea, ¿sí? Hay una cantidad de uranio suficiente para que tengamos energía para siempre. La genómica y la esencia de la vida, ¿sí? La genómica, el conocer el genoma completo de un organismo nos va a hacer entender la esencia de la vida, nos va a hacer entender a uno de los que estuvo trabajando, coordinando el proyecto del genoma humano unos 20 años, dijo que es la búsqueda del santo grial. ¿Sí? Bueno, la ecología y la comprensión y la resolución de los problemas ambientales, ¿no? Cada nuevo campo surge con un conjunto de promesas, que se llaman promesas tecnocientíficas, y que lo legitiman como tal en esta ecología de conocimientos de la que hablaba. Sí. Vamos a ver tres ejemplos. Las adicciones como cuestión social y como cuestión cognitiva, los recursos marinos y la enfermedad de Chagas. Son tres ejemplos de tres campos bien diferentes, ¿eh? Y vamos a ver cómo operan ahí los saberes disciplinarios, pero les decía, les pueden tomar COVID, que es lo que tenemos más reciente, pueden tomar cualquier otro problema y aplicarle esta matriz para intentar ver cómo fue construido como tal y cómo fue abordado en términos de conocimiento científico. Sí. Las adicciones. Miren, para la sociología es un problema del entorno y de las condiciones sociales que influyen en el consumo de sustancias adictivas. No importa mucho cuál es la biografía, la historia de cada sujeto, hay condiciones de marginalidad, de pobreza, de acceso a sustancias adictivas baratas o en condiciones, digamos, relativamente accesibles, y entonces es esa disposición social la que impulsa o habilita el consumo de sustancias adictivas. Sin embargo, para la psicología, las circunstancias sociales no tienen mucho que ver. Tanto puede darse en sectores muy altos de la sociedad como en sectores marginales, porque lo que influye sobre todo es la trayectoria, la biografía, la historia personal del sujeto, ¿sí? De cada sujeto. Para las neurociencias, y cada vez más, es un problema de receptores neuronales que explicarían las conductas adictivas y por lo tanto se trata de buscar cómo bloquear esos receptores neuronales que generarían una tendencia a la adicción. Para el derecho, por cierto, para el derecho me falta agregar algo más, definir cuáles son las sustancias adictivas. Esto atravesaría, por ejemplo, si el tabaco es una sustancia adictiva, el alcohol o es una sustancia adictiva o no, más allá de todas las otras que suelen ser consideradas como tales, pero además para el derecho se trata de definir si son prácticas privadas o públicas. Si son prácticas privadas, nadie tiene el derecho a intervenir, son prácticas públicas, sí. Así como si hay delito o no en el consumo o el uso. Y finalmente, para la infectología, se trata de identificar otros contagios en las prácticas adictivas, por ejemplo, el uso de jeringas que pueden transmitir otras enfermedades, ¿sí? Problemas asociados al consumo de este tipo de sustancias. Y podríamos agregar otros tipos de conocimiento, otras disciplinas, ¿sí? Sigamos. Los recursos marinos, según quien los construye. Para la biología de la conservación es necesario conocer las poblaciones marinas para protegerlas, ¿sí? Esta es una de las perspectivas de cómo entender los recursos.
hay poblaciones que están amenazadas y entonces hay que conocer cuáles son las distintas poblaciones marinas para poder protegerlas de las amenazas. Para la biología pesquera, por el contrario, es necesario conocer las poblaciones para establecer lo que se llaman máximos rendimientos sustentables, que es todo lo que se puede explotar sin afectar, digamos, la gallina de los huevos de oro. Es decir, ¿cómo puedo explotar el mar? Todo lo posible sin perder el recurso, es decir, sin poder seguir explotándolo en el futuro. ¿Cuál es lo máximo que puedo sacar de él? Perdón, una pregunta. ¿El momento de las preguntas es al final? Sí, sí. Para que vayan Sí, la anotando. Para el derecho internacional se trata de establecer los límites de la jurisdicción nacional de los recursos marinos. ¿Sí? Tema que además está muy presente hoy, sobre todo en América del Sur. Porque incluso ahí interviene no solamente cuestiones de derecho internacional, sino que todos estos problemas son complejos y cuando uno lo corta en cajoncitos pierde toda su complejidad, porque también está la cuestión de la geografía, de la geología, de las ciencias del mar. Digamos, esos límites que son las 200 millas marinas de soberanía de cada uno de los estados, lo que hacen los barcos internacionales, para decirlo de alguna manera, se ponen en la mira 201. Pero de la manera lleve los recursos a la mira 201, pescan todo lo que y nunca violan formalmente algunos tipos de no, en lo formal no violan la legislación, pero aprovechan todos los recursos marinos, ¿no? Y para la ingeniería de arquitectura naval se trata del diseño de embarcaciones y redes orientadas a blancos. ¿Qué se quiere pescar? ¿Con qué instrumentos? Para uno de los problemas claves es cómo no afectar a los delfines. Suelen ser atrapados en las redes y no son objeto de pesca en ninguna de las redes. Bueno, la enfermedad de Chagas, según quien la construye. Yo trabajé muchísimos años con la enfermedad de Chagas, no porque me interese demasiado, sino porque encontré que era un excelente organismo modelo. ¿Sí? Ustedes saben que la biología tiene un conjunto de organismos modelos, el ratón, la mosca de la fruta, la Arabidopsis, ¿no? Tiene el zebrafish, hay muchos organismos modelos, y yo me di cuenta que esos organismos modelos cumplen distintas funciones. Y a mí yo me di cuenta todo lo que esta enfermedad de Chagas es la única enfermedad que existe solamente en América Latina, ¿no? Desde México, Chile prácticamente no, porque el frío mata a estos insectos, o el desierto en el norte. No sabíamos. Sí, no llega mucho. Sí, no Pero es marginal en relación con Bolivia, Paraguay, Perú, donde es la enfermedad está al 30% de la población, ¿no? Sí, Uruguay es un caso similar, también tiene casos eventualmente, pero no es tan... Pero en todo caso la tomé porque era un problema solamente latinoamericano. Por lo tanto, la dinámica internacional de conocimientos no debería en principio interesarse por esta enfermedad, como se interesa por enfermedades cardiovasculares u otro tipo de problemas que no podría definir como... Entonces, para la medicina y la epidemiología tradicional, se trataba de determinar su extensión geográfica, social y sus condiciones de contagio. Para los enfermólogos, se trataba de identificar las condiciones de bichuca. La bichuca es el insecto que transmite la enfermedad, no sé cómo se llama en Chile. Cada vez que no sé me ocurre cuando tengo que presentar en portugués, no sé una palabra y pregunto cómo se dice, siempre se dice igual. Tenemos con mis amigos brasileños una broma que es pato, ¿no? Digo, ¿cómo para pato? Pato. Y en general cuando pregunto siempre es la misma palabra. No, porque en el resto de América Latina se llama distinto. ¿Sí? En Brasil se llama Barbeiro, en Colombia y en Venezuela se llama Tito o Chinche.
Entonces, bueno. Para los expertos en hábitat, se trata de modificar las condiciones de vivienda que favorecen el alojamiento del ser. Para las ciencias sociales, se trata de indagar la estructura social, básicamente la pobreza rural y el acceso a servicios de salud. Para los cardiólogos, se trata de identificar tratamientos y medicamentos adecuados para la cardiopatía chegástrica, que es la manifestación clínica más evidente de la enfermedad de Chagas. Para los biólogos moleculares, se trata de identificar en el genoma del Trypanosoma cruzi, que es el parásito causante de la enfermedad, dónde atacar a ese parásito. Y para la investigación industrial, producir medicamentos que ataquen y maten al parásito, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno construye un problema totalmente diferente. Totalmente diferente, ¿no? Vamos a ver enseguida más de cerca este ejemplo para ver cuáles conocimientos prevalecieron y cuáles no. Ahora, es muy importante, en una charla sobre el tema que daba el otro día, me decían, pero todo esto no es neutral, o sea, está atravesado por intereses económicos, de clase, raciales, culturales, por supuesto. Estoy acotando ahora la cuestión a algunos aspectos, pero me gustaría agregar que hay fuertes interacciones con los sectores. Cuando un campo científico logra imponer una interpretación de un tipo de problema, esto no es neutral ni es aislado de otros actores sociales. Por ejemplo, en el caso, esto se ve en los tres casos, muy bien. Las adicciones es un problema global, ¿sí? Chagas es un problema local, los recursos marinos es la manifestación local de un problema global, ¿sí? Y esto es un poco por qué los elegí, estos tres casos hoy. Pero fíjense que hay organismos internacionales de protección, digamos, de la fauna marina, que financian investigaciones para proteger, ¿no? Para proteger esos recursos. Y también hay empresas locales e internacionales que financian investigación para explotar esos recursos. Quiero decir, esto no es una dinámica que se agota en contexto local, sino que está atravesada por un conjunto de relaciones internacionales que son muy fuertes, entre otras cosas, porque los investigadores de países periféricos, en general, y en particular socialistas, están muy fuertemente conectados con lo que uno podría llamar, de un modo medio ahí, la ciencia internacional. Y esto es muy importante, porque buena parte de las agendas internacionales las definen los países, uno podría llamar, más desarrollados, hegemónicos, centrales, tanto en términos de financiamiento, de capacidad de movilizar financiamiento. Todas las fundaciones están generalmente localizadas en los países centrales, como en la orientación vía proyectos de cooperación científica, tanto como en la orientación vía publicaciones científicas. Entonces hay una fuerte orientación de estas agendas. Entonces, esto, uno no debe olvidarse que estamos hablando de América Latina y que por lo tanto se trata de países semiperiféricos. Y alguna cosa que cuando hablo de América Latina, no estoy hablando de toda América Latina, sino de aquellos países que tienen un desarrollo científico considerable. ¿Sí? Eso que mencioné antes: México, Brasil, Argentina, Chile, un poco Colombia, un poco Uruguay. El resto de los países tienen muy poco desarrollo científico, ¿no? Yo estuve trabajando en Paraguay, en Panamá, tienen en todo el país 300, 500 investigadores, muchos de ellos ni siquiera un doctorado. O sea que es difícil hablar de desarrollo científico en los mismos términos en que hablamos aquí, en México, en Brasil o en Brasil. ¿Sí? Hablo de América Latina para identificar, pero me parece que estos son problemas específicos de este tipo de contexto. Sí, digamos, ya vamos a ir terminando con este ejemplo. Sí. Entonces, sí, digamos. Hubo una promesa antigua, que yo llamo promesa antigua, a comienzos del siglo XX, donde el inventor de la enfermedad, Carlos Chagas, escribe a Salvador Massa y construye por qué no es el problema de Chagas como cuestión. ¿Sí? Se pensaba que antes que en realidad el Chagas era una manifestación de la malaria.
y era una época donde había un montón de microbios dando vueltas y había que adjudicar la enfermedad. Los primero encontraron el parásito, el T-Cruzi, y no sabían qué enfermedad causaba. Al revés de como suele ocurrir hoy, que tenemos enfermedades de ver cuál es el bicho que la ocasiona, y entonces ahí inventaron la enfermedad de Chagas y la construyeron básicamente como un problema social. ¿Sí? Esa carta de Chagas Amasa, que es el más después de Chagas argentino, es bastante evidente, sigamos. Y entonces, esta es lo que se llama la promesa moderna, de los años 80-90 para aquí. Investigadores muy prestigiosos, aprovechadas, Argentina, Brasil y Venezuela, se integran en una gran red coordinada de Seattle en Estados Unidos y Uppsala en Suecia para obtener la secuencia completa del parásito del genoma. ¿Cuál es la idea? Si conocemos todo el genoma, vamos a tener todo el primero vamos a conocer la esencia del parásito, así como podemos conocer la esencia del humano con el conocimiento completo del genoma humano, pero además vamos a encontrar todos los lugares donde atacar ese parásito, matarlo, vamos a desarrollar una droga y vamos a acabar con la enfermedad. Y vamos a vivir en un mundo feliz. Y esto vino acompañado de todo este movimiento que yo mencionaba antes, que era la moda de la genómica. ¿Sí? Digamos, la genómica como solución del conjunto de los problemas del mundo biomédico. Para exagerar un poco. Sí. ¿Cuáles son los supuestos implícitos? Para luchar contra la enfermedad de Chagas hay que producir conocimientos científicos, aunque podría haber otras soluciones. Por ejemplo, fumigar los gatos naturales. Eso tiene un problema, y es que no existe un insecticida que mate los insectos y sea inocuo para lo que se llama los animales domésticos, cabras, cerdos, gallinas, ¿no? Estamos hablando de pobres rurales que tienen la casa, el rancho, al lado, pegado al corral. Entonces es imposible fumigar con los dispositivos químicos. Los investigadores más prestigiosos, como no hay nuevas disponibles, hay que trabajar en el desarrollo de nuevas moléculas, aunque habría otros conocimientos a desarrollar, por ejemplo, un insecticida que sea eficaz contra los insectos y que sea inocuo contra los humanos y las aves de corral, las aves o animales de corral en general. Los investigadores más prestigiosos en biología molecular deben trabajar sobre el tema, aunque hay otros grupos menos prestigiosos que podrían generar conocimiento útil. Una vez producido el conocimiento, habrá formas de aprovecharlo socialmente, y esto es lo que yo llamo pensamiento mágico. ¿Sí? Generamos un stock de conocimiento y eso en algún momento derrama y alienta. ¿Sí? Que ignora los procesos de industrialización del conocimiento. No tengo tiempo de desarrollarlos con detalle ahora, pero está bastante estudiado, ¿no? Todos los procesos de transformación de un conocimiento en algo realmente útil, sea económicamente. Y los resultados obtenidos suelen ser muy a menudo CANA, que es conocimiento aplicable y no aplicable. Generamos bastante conocimiento y lo pensamos como aplicable y después, por distintas razones, no lo aplicamos. Sí. Conclusiones. La perspectiva segmentada en la construcción político-epistémica de un problema reduce su complejidad y, por lo tanto, acota los modos de generar políticas basadas en el conocimiento, incluyendo las políticas científicas, están orientadas por el modo en que un problema se construye. Y esto es clave, es la segunda cuestión. El modo de formular epistémicamente un problema determina fuertemente los márgenes y los modos de intervención. Si yo defino que Chagas es un problema de hábitat, lo que tengo que hacer es generar conocimiento sobre cómo mejorar el hábitat para que estas bichucas no se metan en los intersticios de las viviendas naturales, y no tengo que desarrollar todo ese conocimiento sobre Chagas en términos de sobre el Trypanosoma cruzi en términos de la biología molecular del parásito, ¿no? Porque finalmente lo que yo de algún modo descubrí, comillas,
es que el Consumer Produce finalmente opera como un organismo modelo, como una moneda de cambio en el mercado internacional de conocimiento. Es decir, si yo trabajo sobre la regulación de la expresión genética en el Consumer Produce, que es un ADN que me resulta fácil obtener porque tengo muchos parásitos y puedo secuenciarlo, puedo escribir una cantidad de papers en el mercado internacional que son muy valoradas. Y porque ciertas características de la regulación de la expresión genética en ese parásito son fenómenos singulares que tienen aceptación en el mercado internacional de conocimientos y que no tienen nada que ver, en realidad, con la lucha contra el virus. ¿Sí? Es necesario pensar otro modelo que se aleje de las construcciones disciplinarias parciales y permita pensar la complejidad de los problemas actuales, evaluando los mejores modos de intervenir sobre ellos, teniendo en cuenta los contextos semiperiféricos. Y sí, si tomáramos en cuenta además que hay una crisis en las publicaciones, también deberíamos pensar en otro modo de hacer ciencia. La crisis de las publicaciones, lo voy a decir solo en una oración. Actualmente están publicando entre 3 y 4 millones de papers por año. De eso, se citan aproximadamente un 15%. De ese 15%, uno puede hipotetizar que hay otro 15% que se lee pero no se cita porque no resulta pertinente, no refuerza lo que un autor quiere decir, porque no lo cita por las razones que puede. Quiere decir que hay un 70% de todo lo que se publica cada año que no lo lee nadie nunca. Repito, hay un 70% de lo que se publica cada año que no lo lee nadie nunca. Nunca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? El sentido es que ese régimen de publicaciones, su función dejó de ser la de comunicar el conocimiento y pasó a ser la del medio para evaluar la tarea de los investigadores. Dicho de otro modo, hemos puesto el carro delante de los caballos. ¿Sí? Hacemos producir conocimiento para evaluar qué hacen los investigadores, siendo que eso que hacen los investigadores no lo lee nadie. Entonces, solo este dato debería hacernos reflexionar en torno de cómo podemos repensar. Por supuesto que hay varias iniciativas. Un colega mío español es uno de los que está metido en un movimiento que se llama Slow Science, ¿sí? O ciencia lenta, que propone cambiar estructuralmente los tiempos de desarrollo del conocimiento, pero publicar solo en la medida en que lo que se obtuvo sea sustantivamente relevante y generar otros modos de evaluar la actividad de los científicos, ¿no? Pero en cualquier caso estamos embarcados en un momento de una crisis que se va a resolver de alguna manera. Sí. Y yo propongo que este modelo podríamos llamarlo postdisciplinario, no interdisciplinario, no transdisciplinario, sino postdisciplinario. No me interesa tanto en términos epistémicos, sino con consecuencias en términos del planteo público de las cuestiones y de la intervención, y por lo tanto de la orientación tanto de las políticas públicas como sobre todo de las políticas científicas, ¿sí? Que deberían reorganizarse pensando en el abordaje complejo de cuestiones y la ruptura de las perspectivas relativamente rígidas disciplinarias. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos al profesor Kramer por su exposición muy ilustradora y también muy desafiante para todos nuestras labores. Voy a comentar la metodología para que podamos hacer preguntas. La idea es que Flavia Morelo, la doctora Flavia Morelo va a hacer esta parte. Les pido que cuando hagan la pregunta, por favor, se presenten y puedan tienen que apretar el botoncito que está aquí en la
Y en el Zoom también vamos a abrir algunas preguntas que las pueden enviar por el chat y yo las voy a leer para que puedan participar también quienes están a través del Zoom. Doctora Flavia Moreno. Muchas gracias. Muy bienvenida a todos los presentes y agradecemos esta interesante charla del doctor Pablo Andrés. Entonces, abro la palabra para comentarios y preguntas. Sí, perdón, como sí, mi nombre es Flavia Moreno, consejera nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Y bueno, estoy aquí moderando. La idea es que podamos participar todos, así que recordarles, preséntense por favor, y si tienen consultas, comentarios, creo que podríamos escuchar unas 2 o 3 intervenciones y después darte la palabra para que tú armes una respuesta o comentes lo que se haya planteado. Ánimo, entonces, ¿quién quiere comenzar? Por favor. No, sí, no. Bien. Bien, sí. Primero, doctor, créeme, sinceramente agradecerle la profundidad y cómo nos eleva el marco de conversación esta discusión sobre cómo en el mundo científico estamos atrapados por una manera de leer el mundo en la que no examinamos de esa propia manera. Es bien paradojal que eso ocurra dentro del mundo científico donde está hecho un lugar para pensar por privilegio. Y a mí me gustaría plantearle si usted ve que bueno, perdón, no hice lo que nos indicaron. Sí, perdón, voy a aprovechar de presentarme antes. Soy Catherine Villarroel, soy la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, que es desde la casa de que estamos realizando este conversatorio. Y mi pregunta va a que en algún minuto y en discusiones del propio Consejo se vio que el efecto pandemia podría ser un espacio de hacerse preguntas respecto a los modos de generación de conocimiento. A propósito de que hubo como una mayor relevancia social, una aparición del mundo científico asociado a aquello, y una presión respecto al mundo científico, en este caso asociado más a los temas de salud, prevención, pero que planteó ciertos cuestionamientos y alteró ciertas formas. Entonces, ¿sabe cuál es su opinión de si ese momentum que hubo efectivamente abre puertas a una reflexión respecto a los modos de generación de conocimiento y su impacto en política o su impacto social en general? Y si esa apertura tiene relación con los planteamientos que usted está haciendo o lo ve como una mejor profundización del modelo que de alguna manera usted critica, contesta o nos advierte de eso. Entonces, Carlos. Sí, gracias. Yo voy a hacer la tarea. Entonces, mi nombre es Carlos Olavarría, también soy parte del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Estoy aprovechándome muy grande. Un poco a continuación de la pregunta de Catherine, yo estoy como interesado un poco en los modos de comunicación de la ciencia y este elemento que mencionabas al final de la charla, que muy buena parte de la comunicación formal que tenemos en ciencia no la ve nadie o tiene un impacto muy bajo, a pesar de que yo imagino que también hay un elemento ahí formativo que quizás también cumple un rol, el ir ensayando esto de comunicar la ciencia de manera formal, a pesar de que no se vea mucho. Pero como apuntabas a otros modelos, me gustaría si pudiéramos a lo mejor profundizar un poco de qué otras maneras puede ver o en otros lugares se ha hecho, porque también es una discusión que hemos tenido al interior del Consejo, cómo hacemos que haya un mayor impacto de la ciencia también en la misma comunidad, en la sociedad, y eso tiene que ver mucho también con cómo se comunica. Eso, claro. Bueno, mi nombre es Soledad Duarte, pertenezco a la División de Política del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento de Innovación. En realidad, tengo muchas preguntas revueltas. La complejidad me
y tengo tsunami en de la cabeza. Pero tratando de seguir un poco en la línea de cómo ir avanzando en un abordaje más complejo, que se planteó desde la perspectiva de la creación de conocimiento. Yo tengo la impresión de que el Estado está atrapado en algo bien similar, o sea, esta aproximación disciplinar de alguna forma se manifiesta también en cómo está organizado el Estado en un montón de ministerios sectoriales, de cada uno con un dicho muy acotado y que ve el problema de sí mismo, y si hay algo que cuenta el definir problemas transversales. O sea, en un tema vamos a empezar con el mismo problema del subsidio a la garantina, por el subsidio al diésel versus los temas de carboneutralidad. Y en eso parte de la complejidad, que también es un desafío muy fuerte para el Estado. Y que es particularmente relevante cuando estamos tratando de lenguaje general de conocimiento, que está sentido para políticas, para problemas. Los problemas públicos también están en nichos y también compiten entre sí y con un componente político y social muy fuerte. Lo cual plantea un desafío bien importante, que es la interfaz entre los temas que hemos abordado en varios momentos, la interfaz entre el mundo que genera conocimiento y el mundo que toma decisiones. Por ese conocimiento, por esas cosas de la mesa, pero también me gustaría ver si nos puede dar tu impresión sobre cómo si considera que el Estado puede, y se considera que puede, cómo podría forzar de alguna forma o sí, motivar, ahí puedo jugar el verbo que sea más elegante, para generar conocimiento de esta forma más compleja, no fragmentada. Hay un rol, tú lo mencionas, de política científica. Como te imaginas una definiciones de política científica, porque son los determinantes, que puedan ayudar a ir destrabando. Son varias. Sí, hagamos una ronda de comentarios y respuestas y luego juntamos otras 3 intervenciones. Bueno, gracias por las preguntas. Algunas posiblemente llevarían mucho más tiempo de discusión. Sobre lo que decía Katy en el efecto pandemia, yo pensé lo mismo. Sí, porque por primera vez vi en varios países que hubo una definición ad hoc, es decir, miren, no es producir conocimientos para que algún día sean útiles, sino que la propia emergencia de la situación, digamos, generó una presión mucho mayor para decir, miren, esto tiene que estar disponible ya. Sea, por ejemplo, en lo que yo vi más, que son desarrollos para diagnóstico, ¿no? Hubo mucho desarrollo para diagnóstico, hay capacidad de secuenciar más o menos rápido las distintas variantes del virus. Y yo ahí vi 2 cosas, por lo menos lo vi claramente en Argentina, por algunas cosas que sé, también fue similar en Chile. Hubo al mismo tiempo movilización de investigadores y movilización de empresas que se reconvirtieron rápidamente para producir esos kits de diagnóstico. Y entonces, efectivamente, hubo alguna respuesta mucho más lenta de la que observamos en los países desarrollados, pero vimos que esa acumulación de capacidades a lo largo del tiempo tenía su efecto, ¿no? Es decir, ¿por qué se pudieron producir ciertos kits de diagnóstico con cierta reacción bastante rápida? Porque había mucho conocimiento acumulado, particularmente en esta área biomédica. O sea, estos países, digo de nuevo, me refiero a México, porque además el patrón de especialización temática es muy parecido, ¿no?
México, Argentina y Chile, Brasil es un poquito distinto, tienen una muy fuerte componente de investigación biomédica y mucha acumulación de conocimientos de investigación biomédica. Y entonces, claro, en general las empresas locales tienen menos capacidad de innovación. Las empresas locales que producen medicamentos suelen reproducir patentes y incluso principios activos importados, pero en este tipo de lo que uno podría llamar una cierta innovación secundaria, ¿no? Que no es inventar una nueva vacuna, aunque también hubo desarrollos de vacunas locales, hay capacidad, ¿no? Ahora, yo tengo exactamente la misma duda. Una vez pasada la emergencia, porque en la emergencia hubo una movilización de muchos actores, como si fuera una guerra, ¿no? De golpe se movilizan muchísimos actores al mismo tiempo porque hay un acontecimiento mayor que genera esa presión. Y efectivamente el Estado, con mecanismos de financiamiento bien específicos, ¿sí? Son diferentes de estos llamados a cuestiones estratégicas, donde cualquiera mete como puede su tema dentro de lo que dicen que es estratégico, ¿no? Y dice, están trabajando sobre las abejas, pero yo trabajo sobre avispas. Bueno, más o menos. Y entonces pican igual, ¿no? Entonces, aquí no, aquí lo que yo vi es que la acción del Estado fue muy precisa, tal vez porque no había tiempo para distraerse, y entonces y hubo investigadores que efectivamente modificaron la línea en la que estaban trabajando para dedicarse full time a, sobre todo, me refiero aquí de diagnósticos porque me parece que fue clave, porque era una cuestión muy urgente en un momento y porque además eran importados y valían mucha plata. Entonces, producirlos localmente, y además no había, hubo un momento en que no había en el mundo PCR para desarrollar. Pero yo tengo la misma duda. Digo, pasada la emergencia, siento que esto efectivamente mostró una vía que funcionó, ¿no? Que por una vez no tuvimos esto que yo llamo cana, el conocimiento aplicado, tuvimos también un poco, ¿no? También tuvimos un poco, ¿eh? Pero no tanta, no tanta. Yo diría, en América Latina, el 90% del conocimiento que se produce es cana, conocimiento aplicable, no aplicado. Pero, y aquí por primera vez tuvimos una emergencia que nos generó esto. Bueno, no soy muy optimista. O sea, creo que una vez pasada la emergencia, estas lógicas previas van a volver a prevalecer. Excepto que alguno de los países sea capaz de generar condiciones similares a las de la emergencia, ¿no? Es decir, si esto efectivamente nos trajo un aprendizaje de que, bueno, se puede cambiar la lógica, ¿no? Que de pronto durante 3 años no voy a publicar ningún paper porque estoy fabricando un kit. Y la fabricación del kit no me da tiempo para publicar, ni material para publicar. Los que me evalúan van a decir, estamos fabricando un kit y es más importante eso que el paper que va a publicar que no va a leer nadie. Y que eso nos permita, pero yo creo que eso debería ser súper focalizado y después de a poco ir generalizándose. Que esto solo pudo funcionar en condiciones excepcionales. Yo creo que hoy, ya dejando atrás la pandemia, hemos vuelto a nuestras prácticas consuetudinarias, para decirlo de alguna manera. Bueno, pero creo que sí, estoy totalmente de acuerdo y yo me formulé la misma pregunta mucho tiempo. Carlos, la comunicación de la ciencia. Bueno, la comunicación de la ciencia es algo muy complejo, donde los papers son una de las formas de comunicación que ya la cumplen solo parcialmente. Y hay otras formas de comunicación. Sobre todo porque el mundo ya no es el mundo de hace 20 o 30 años. Hoy
el grueso de las comunicaciones atraviesa básicamente las redes sociales y otros foros de Internet. Y esto me parece que es muy importante tomarlo en cuenta para quienes venimos de una generación anterior donde la comunicación tenía otras vías, donde las revistas eran en papel y circulaban, ¿no? Y entonces me parece que hay que tomar en cuenta que hubo una digitalización de toda esa comunicación. Nosotros acabamos de hacer una encuesta a los investigadores del CONICET, que son 12.000, que los becarios postdoctorales son nuevos bibliotecarios. Y les preguntamos sobre sus estrategias de comunicación pública de la ciencia. Y nos sorprendió mucho, habíamos hecho este mismo trabajo hace 15 años. Y hace 15 años, CONICET tiene 5 categorías. La primera es investigador asistente, la última es investigador superior. Parecen grados militares, ¿no? Y lo que habíamos encontrado 15 años antes es que la actividad estaba concentrada en las categorías superiores, ¿no? Los becarios postdoctorales, los investigadores asistentes más jóvenes, hacían muy poca comunicación pública de la ciencia. Y los medios privilegiados eran entrevistas en radio, en televisión, conferencias públicas, ¿no? Lo que hoy llamaríamos medios tradicionales. Y en el estudio que terminamos, ahora estamos escribiendo terminando el informe, encontramos que ahora la actividad era uniforme a lo largo de toda la carrera, pero que esto era engañoso, porque los más viejos, decirlo de otra manera suave, tenían más intervenciones en medios tradicionales, televisión, radio, bueno, artículos en diarios, en periódicos, y conferencias. Los más jóvenes tenían mucha intensidad, pero el grueso de su actividad pasaba por las redes sociales, por posteos propios, discusiones, y un aspecto muy interesante, refutadores de fake news. Quiero decir, que es un papel al que uno no le prestaba la atención, que de pronto, lo vimos mucho con las vacunas, que estoy haciendo además particularmente una investigación con las posiciones en relación con la vacuna, encontramos fuertes oposiciones a la vacuna de parte de médicos e investigadores científicos. O sea que, y nos concentramos en ese grupo porque no nos interesan los meros terraplanistas, sino los que, digamos, enfrentamos a una pediatra que podría haber atendido a cualquiera de nuestros hijos y era una antivacuna y terraplanista convencida. Pero volviendo a lo que te decía, estas formas de comunicación son todo un universo muy distinto al que estábamos acostumbrados. Primero porque las credenciales de entrada son otras. Cualquiera puede participar. Los medios de control de la información son otros. En un sentido uno podría decir, hay una democratización de la discusión en torno al conocimiento. Foros de debate, lo que hay todo el tiempo, que pasa por otros canales que no son ni las publicaciones científicas que están en la crisis que veíamos, ni los medios tradicionales donde un periodista de radio me llama y me pregunta, ¿y usted qué opina de esto? Y, bueno, que tiene una estructura, ¿no? Donde yo estoy legitimado por el lugar que me da el propio medio o el periodista. En todas las comunicaciones digitalizadas y abiertas, todo eso cambia, ¿no? Y me parece que tenemos que prestar atención, incluso porque hay un papel institucional en estos foros, un papel institucional, digo, de instituciones de ciencia y tecnología, que deberían prestar mucha atención a lo que pasa ahí e intervenir, participar, ¿no? Esto de científicos como refutadores de fake news o como refutadores de anticiencia y demás, no lo descartaría, porque además es un movimiento, no lo descartaría en el sentido, por lo menos, de observarlo, ¿no? No digo que no es mi tarea juzgar, pero me parece que es un movimiento muy interesante al que hay que prestar mucha atención. Y como eso,
es inevitable. O sea, existiendo la tecnología, eso se va a desarrollar. Pretender pararlo no tiene sentido, y más vale ver cómo uno se monta sobre esa ola. Puede generar intervenciones. Hay algo, por ejemplo, muy interesante que son revistas sin referencia. A mí me han llegado varias veces pedidos de comentar artículos que se publican online. Quiero decir, sin un control previo. Yo puedo, por supuesto, decir el artículo me parece una reverenda porquería y lo puedo justificar, pero eso no invalida que el artículo quede ahí, sino que se publica online con mi comentario diciendo, y por supuesto puede haber la respuesta del autor diciendo este tipo es un inútil que no entendió mi artículo, pero lo que digo es, esto también está generando otros modos de comunicación. Porque ustedes saben que en las revistas más prestigiosas, aproximadamente las 3/4 partes, el 75% de los artículos que se envían, son rechazados sin línea, dirían los abogados. O sea, son rechazados, lo que se llama desk rejection. ¿Sí? Lo rechaza el editor, ni siquiera lo manda a evaluar. Pero, por supuesto, todos los investigadores saben que si lo rechazaron en una revista de la primera A, lo mandan a una revista de la primera B o de la segunda división, y entonces van bajando la calidad y finalmente se los aceptan. Pero me parece que estos nuevos fenómenos todavía no les estamos prestando toda la atención. Bueno, lo que decía Soledad sobre la cuestión del Estado. Bueno, yo tengo dos cosas para decir. ¿Tiene Esa es la primera. Te puedo compartir el que me queda. Sí, bueno, gracias. Estoy en la etapa de la colaboración. Después competimos. Bueno, yo diría, además de pedir azúcar, dos cosas. Por un lado, sí, es cierto lo que decías, hay un Ministerio de Educación por un lado, un Ministerio de Asuntos Sociales, como se llame, de Acción Social, por otro lado, un Ministerio de Trabajo, por otro lado, y todo esto está, y cada vez hay más ministerios, no sé cuántos hay aquí Claro, hay, claro, cada vez hay más ministerios. Yo me acuerdo en el regreso a la democracia en la Argentina en el año 84, y en el 83, la Constitución preveía 8 ministerios, ¿no? Hoy deben ser 8, una cosa así, o 20 y tantos, porque además eso no responde a una lógica de la intervención pública. Eso responde o a una lógica burocrática, o más banalmente al reparto de puestos a sectores políticos, ¿no? Porque cada vez más estamos avanzando hacia gobiernos de coalición y no de partido. Entonces, también desde una sociología política hay que dar cuenta. Y en términos de coalición, que además implican intereses corporativos, ¿no? Entonces, es normal que el ministro de Ciencia sea un científico, ¿no? No, aquí, no. Es normal que el Ministerio de Salud sea un médico. Podría, bueno, pero podría ser un especialista de salud pública y no ser un médico. Una enfermera. A ver, reconocer una tos de otra no habilita para diseñar una política pública de salud. Del mismo modo que secuenciar el genoma de un virus no habilita a pensar una política científica. Entonces, yo creo que ese es un primer nivel de problema y que uno debería repensar en términos de la función del Estado y no la función de la política en relación con el Estado, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿cuáles son los modos de intervención? Pero esto es muy complicado. Lo otro es, remite, me parece, lo que decías, a algo que se llama
la política basada en la evidencia, que es de qué modo se produce conocimiento para intervenir. Y en algunas áreas funciona, mucho más que en otras, ¿no? En general, bueno, en políticas de salud suele funcionar mejor. Hay investigaciones epidemiológicas que muestran dónde predominan tales enfermedades, tales otras, ¿no? En cierto nivel de la política de salud suele funcionar. En las políticas de transporte suele haber alguna información de flujo de personas, actividades y demás, donde en otras se actúa ciega, donde no hay ninguna... tengo la impresión de que en las políticas científicas suele haber poca información sobre la cual se opina, ¿no? Digo, cuando uno diseña, por ejemplo, ciertos instrumentos de política, lo primero que tiene que saber es quiénes son los actores que la van a llevar a cabo, ¿no? A ver, ¿cómo está compuesto mi campo de potenciales implicados en un determinado tipo de política? En general, no se dispone mucho de la información. Pero también esta idea de la política basada en la evidencia tiene una trampa, y es cuál es la evidencia, ¿no? Porque muy a menudo, yo no digo que esté bien o que esté mal, tendría argumentos a favor y en contra. Cuando uno diseña, por ejemplo, una política científica, normalmente va a estar dirigida a las élites, es decir, a los grupos más prestigiosos, porque como se trata de fondos competitivos, los que los van a obtener son los que tuvieron más publicaciones en el pasado, más proyectos subsidiados en el pasado, más colaboraciones internacionales. Es lo que Merton, un sociólogo estadounidense en los años 40, llamó el efecto Mateo, o sea, el que más tiene, más se le va a dar, ¿no? Y hay como una autorreproducción. Uno podría decir, bueno, esta gente es más rigurosa, es más seria, es más prestigiosa, ¿no? Entonces nos garantiza, bueno, no necesariamente, nos garantiza que es más prestigiosa, más seria y más rigurosa en aquello en lo que quiere trabajar, o en lo que trabajó en el pasado, o en aquello que es más valorado en términos internacionales. No necesariamente en generar conocimiento aplicable a acciones concretas específicas. Entonces, la idea de la política basada en la evidencia es interesante en la medida en que uno desarme eso de qué evidencia. Diga, bueno, podemos tener distintos tipos de evidencia. Discutamos sobre cuál, a mí, la idea me resulta atractiva. Me parece que le da mayor robustez a una política, a un instrumento, a un diseño estratégico, ¿no? Pero en la medida en que no pensemos que ese conocimiento es único, ¿no? Sino que, bueno, es uno de los posibles y si determinamos utilizarlo como base de nuestra, tenemos que justificar por qué. A mí me parece que es legítimo, ¿no? A ver, vamos a hacer una campaña de vacunación en tal región y no en tal otra, porque tenemos datos epidemiológicos de tales y cuales características. Bueno, uno tiene que justificar por qué sobre tales conocimientos desarrolla tal interés. Pero bueno, lo que decía al comienzo, la cosa para discutir mucho más seguramente. Muchas gracias, Pablo. Ya tenemos aquí otras 3 intervenciones con la palabra. Entonces, te voy a dar la palabra a ti. Luego, tú. Nos vamos a presentar. Tengo 3 para dar la palabra. Bueno, ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y también por todas las intervenciones que han sido muy interesantes. Mi nombre es Fernando Venegas, soy el presidente de la Red Digital Tecnológica de Chile, que es una asociación que reúne a los profesionales que nos dedicamos a lo que es tecnológica, muy vinculado al mundo universitario, pero también ampliando también a otra área y a otros actores del ecosistema. Son 2 preguntas en una. La primera tiene que ver cómo nosotros nos ha tocado participar harto en el diseño de políticas públicas, en materia de ciencia y tecnología, donde hemos dado nuestra opinión.
Pero cuando nosotros vemos estos diagnósticos que se hacen en la política pública, me falta a veces ese componente de realidad que a veces no tiene, esto de la evidencia. La pregunta es, ¿qué elementos o qué tips recomiendas para precisamente construir una política pública en ciencia y tecnología que sea adecuada a los intereses que se requiere en el país? Lo que pasa, y yo creo que pasa mucho también en Argentina, yo lo que veo muchas veces cierto esquizofrenia normativa, donde se impulsan ciertas políticas, pero ni siquiera se hace un análisis de las condiciones habilitantes que existen para poder llevar a cabo esa política. En transferencia tecnológica me tocaba ver un montón, donde se impulsan los emprendimientos en la universidad y los funcionarios públicos, los investigadores de la universidad no pueden crear empresas. Entonces, ¿cómo hacer eso carne? Y lo segundo es, ¿qué tanto de estos componentes que tú explicaste, que dijiste que hay muy poca transferencia, 30% se lee de lo que se genera, imagina de lo que eso llega realmente en un bien o servicio a un funcionario cercano a cero, como decías tú. ¿Qué tanto, cuál también es la responsabilidad que tiene la investigación en sí, la poca desconexión que tienen los investigadores a veces con las problemáticas reales? ¿Sí? Si es que es así o no, si te ha tocado ver. Sí, amigo. Ahí ya aprendemos. Hola, mi nombre es Paloma Ávila y trabajo en CNN Chile en el área de ciencia y futuro. Soy periodista. Mi pregunta tiene que ver con cuál crees tú que es el rol de la emoción, principal de la emoción humana. Principalmente por varias cosas que se han hablado aquí. Una tiene que ver con cuál es la efectividad de la comunicación e incluso de la percepción de relevancia cuando efectivamente hay una emoción involucrada. Y ahí me encanta el ejemplo de la pandemia, porque en la pandemia había una cuestión muy concreta. Por un lado nos estábamos muriendo, pero nos morimos de muchas cosas, pero había una percepción total de una sensación muy compartida de miedo, mucha angustia, mucha tristeza compartida al mismo tiempo, lo que nos hacía volver a los cableados originarios de la humanidad, ¿no? Lo que es sentirnos parte del grupo, ¿no? Y fue bonito como la pandemia nos dejó como dos grandes ideas. Una es la de la codependencia, y siento que esa idea de codependencia ha empezado a permear la política pública e incluso la investigación. Por eso te quería interrumpir cuando decías como, ¿tú crees que en las ciencias hoy día uno ve ese nivel como de silos? Yo lo he visto menos que antes de la pandemia. Tienden a citar a otros, ¿verdad? Pero también la posibilidad de citar a la pandemia como la gran analogía del momento emocional de emergencia. Entonces ahora hablamos de la pandemia de salud mental, hablamos de la pandemia de la delincuencia, hablamos de la pandemia para cualquier cosa que en realidad nos puede agrupar en un colectivo y nos angustia. Y también me pasa que creo que el ejemplo que tú citas es hoy día la única gran oportunidad esta, que es la divulgación científica, que es los que combaten las fake news, en el fondo están llamados por otra emoción, que es la emoción de la verdad versus una mentira, que es la emoción de estar en el lugar correcto, y que es la misma tecla que utilizan todas las tecnologías para hacernos adictas a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces me encantaría saber cuál es para ti el rol de la emoción en esta nueva era que tú propones de la postdisciplina y cómo ejecutas tu propia visión, como ya no ser solo trans, sino postdisciplinario, en tu propia enseñanza académica. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Rojas, soy geógrafa, soy científica del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Y supongo que me invitaron porque es sobre la agricultura mineral urbana. O sea, mi ya en carne propia esto de que el científico tiene que tener una mirada política o que la evidencia puede soportar ciertas políticas públicas. Muy interesante la charla, coincido plenamente en la ciencia de los papers y toda esta producción científica que a veces no va para ninguna parte, pero también desde nuestro lado la mirada de por qué tenemos que impactar la política pública si nosotros hacemos ciencia. Y buena parte de los fondos que nos dan no nos piden impactar, sino que
conocer, descubrir y maravillarnos por lo que descubrimos. Entonces, mi pregunta es esa, si la ciencia realmente tiene que impactar la política pública y el rol político que tienen que tener los científicos y científicas, porque acabo de estar en un workshop con muchos brasileños y me decían que en la época, claro, me decían que en la época de Bolsonaro, muchos científicos se volvieron negacionistas climáticos y comenzaron a generar evidencias para ese negacionismo. Y eso contagió a las universidades y ahora están en una polarización tremenda. Y yo también lo vi. El tema de la delincuencia se ha vuelto algo tan importante. Hago las clases, comentamos con la idea como esto de que las ciudades deben tener ojos, que es una idea de James Bacon, que las ciudades no sean cerradas, no tengan muros. Y los estudiantes me dicen, bueno, en la Universidad Central hay 1000 ojos, está lleno de delincuencia, está lleno de delincuencia, está lleno de delincuencia. ¿Cuál es la solución? Entonces, también el tema es ¿quién define el problema? ¿Quién define el problema? ¿Los medios de comunicación? ¿Lo define la ciencia o lo define la política? Porque hoy en día el problema es la delincuencia. Y pareciera ser que la ciencia solo debe apuntar para ella. Y si no apunta para ella, es inútil. No sé si explico la pero más bien es del rol bien científico en los problemas o y quién define el problema. Muchas gracias. Sí, perdón. La última idea que es muy buena. Muchas gracias. Leonardo Miguel de la Universidad de Chile. Más que una pregunta, tengo que hacer como un comentario porque en el fondo agradecer este espacio de reflexión y básicamente nos falta más espacio para conversar hasta que se unan esto de vincular evidencia. Me gusta más hablar de políticas públicas informadas y evidencia más basada. Y básicamente porque veo que hay una cierta revolución del mundo científico de que la evidencia determinada lo que diseñar una política pública, cuando en el fondo lo que ocurre es que el tomador de decisiones no solamente considera el tiempo, sino que también es a menos que uno pudiese crear evidencia de todas esas dimensiones para que ahora la decisión entonces tenga una palabra, una decisión aceptada que nunca ocurre. Que siempre que toman decisiones con información que es imperfecta, que es inconcreta, muchas veces te va construyendo en el camino. Al inicio de la pandemia, muchas decisiones que se tomaron, que recuerdan no solamente el sino el mundo en general, hubo decisiones que los gobiernos tuvieron que deshacer. Porque la evidencia que había era insuficiente y luego tuvieron que rehacer muchas decisiones porque la evidencia mostraba entonces que era el camino. Entonces, aquí, el primer punto, en el fondo, este cuestionamiento de lo disciplinario, lo transdisciplinario, lo postdisciplinario, como comunidad llamarlo, es una tensión en la que siempre estamos con lo y Carolina lo decía muy bien recién, pero es que el mundo científico tiene que necesariamente dar respuesta política. Si los registros tienen que dar respuesta en un sistema, nosotros justamente en esa dirección, si la universidad no tiene respuesta en yo miraría con cuidado esto de la crisis de los papers, pero también recordemos que el IPCC desde la década de 70 no viene diciendo que el planeta tiene el tema de clima progresiva profunda. Hoy día, en el siglo XXI, nos damos cuenta que ya la cuestión de la versión, pero desde la década de 70 lo estamos diciendo, que en la década de 70, justamente los grupos predominantes, justamente del norte, global, era una cuestión que reclutaban el tema del activismo climático del nuevo, digamos, una cuestión que permanentemente está en tensión, porque por el modo de producción, por la forma de vida, por el forma de y otras cuestiones que usan también. Entonces, claro, uno podría decir lo disciplinar tiene su espacio en la medida que va profundizando y mejorando nuestra comprensión, ¿no? Y en algún punto va a llegar al punto, vamos a desarrollar esta capacidad para poder absorber ese proceso. Y ahora de la lógica de la vinculación de política pública y evidencia, o evidencia y política pública, no podría decir. La comunidad científica podría, para uno que está llamada a seguir
abundando en la cantidad de evidencia, demasiada evidencia, y de modo Carolina aceptaba a mover en la exigente la pregunta, ¿quién define el desafío? Entonces, si uno piensa en la política de un océano, la pregunta o el desafío es esta parte de la cultura donde uno va a buscar evidencia en esos temas. Organiza de forma de poder entonces encontrar esas piezas que van a y ahí entonces, a propósito de lo que mencionaba Pablo, hay una cuestión que a mí me parece muy relevante, el entrenamiento desde la formación de pregrado y hasta el entrenamiento científico está orientado el conocimiento de la comunidad científica es la medida en una especialista disciplinar. Lo que nos dedicamos a cuestiones nuestra personalidad somos muchas veces reconocidos por ciertas tipos de comunidad científica. Entonces, la cuestión es que la formación militar no nos entrega la capacidad de hablar transdisciplinariamente, no nos entrega la capacidad para enfrentarnos a un paradigma distinto como está construido. Y esto es bien bonito el tema de política pública, porque en el fondo uno podría pensar a propósito de los distintos, que hoy día la última está fuertemente en profundizar justamente en la situación chilena, cómo uno podría encontrar estímulos para desarrollar otro tipo de capacidades. Por ejemplo, la comunidad, la comunicación de la ciencia. No basta con el paper, yo estoy de acuerdo con eso. Tampoco basta con que la comunidad científica sepa leer el paper, porque no va a ser una política pública no sabe. Entonces, el problema está en que no está la capacidad en ese otro espacio del tomador de decisión para poder absorber en el fondo, y para completar, a propósito de la charla de Pablo, cómo la reflexión en nuestro caso, más contextual, cómo digamos, por ejemplo, dónde están hoy día los estímulos para la comunidad científica. Los estímulos hoy día, por ejemplo, si vemos dónde se principalmente utilizar la cuestión. ¿Qué otra herramienta podría existir? ¿Qué otro rechazo podría desarrollarse? Inclusive en el sector público. Para que y otra herramienta científica que es perdón, por el decir. Gracias. Mi Pablo, te doy la palabra. No voy a poder responder todo. Después, No voy a poder responder todo el servicio, tanto por una cuestión de tiempo, sino también por una cuestión de complejidad de las cuestiones, ¿no? Preguntaba Fernando cómo construir una política pública adecuada a las necesidades del país. ¿Cómo hacerlo? Carmen, esto de orientarse a las cuestiones que requieren conocimiento conocido localmente. ¿Y qué responsabilidad tienen los propios investigadores? Yo creo que eso es una discusión que tiene unos 60 años en América Latina, ¿no? Donde históricamente la pregunta que se formularon algunos pioneros en los años 60 era, bueno, ¿por qué América Latina no usa el conocimiento que produce? Y en esa época la respuesta estaba en, vamos a echarle culpa a los demás. Y entonces nosotros, y este es el discurso que permanece desde los años 60 hasta hoy, desde el punto de vista de la mayor parte de la comunidad científica. Y en este estudio que hicimos, que mencionaba recién, que me quedó el concepto son la élite de la Argentina. Hacen un curso muy complicado, muy selectivo para ingresar y evaluaciones muy rigurosas cada 2 años, que lo pueden hacer de cada uno afuera de las alturas. Y sin embargo, siguen con la misma idea, que es la culpa de los demás, ¿no? Si nosotros generamos un conocimiento fantástico, y el problema es que las empresas que están radicadas en América Latina obtienen ganancias sin hacer inversión animal. Tienen un modelo rentista o como fuere, y entonces importan procesos innovativos de los países centrales, los aplican, y como eso resulta suficiente para generar ganancias, no tienen ningún
incentivo a financiar la I+D local. Y eso es solo parcialmente cierto, ¿no? Porque hay siempre muy pocos ejemplos, pero hay excepciones a este modelo, donde hubo, digamos, lo que los economistas llamarían modelo de negocios exitoso, sustentándose en la I+D local. Claro que las condiciones para esto pueden ser muy excepcionales, ¿no? La industria aeronáutica en Brasil, con el desarrollo del TAER, la industria de producción de reactores nucleares satélites en Argentina, de la mano de IPAF, el desarrollo de cierta industria de medicamentos en México. El Banco de México hizo el primer desarrollo de píldora anticonceptiva, ¿no? No se hizo en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, sino que el primer desarrollo de píldora anticonceptiva se hizo en México. Ahora, eso responsabiliza a los propios investigadores, ¿no? Y pone la culpa afuera. En los años 80 para aquí hubo como un desplazamiento y la culpa ya no era solamente de los empresarios rentistas y anti-innovación, sino de los mecanismos de transferencia y de vinculación, sobre todo lo que uno podría llamar el vinculacionismo. Fue muy frecuente entre los años 80 y los últimos 10 años. Entonces el problema no estaba en el tipo de conocimiento que se producía. Nosotros seguimos produciendo conocimiento maravilloso, pero estos inútiles no se lo apropian, sino que se adjudicó a la falta de información. Los empresarios no saben el conocimiento maravilloso que nosotros formulamos, o se adjudicó a la falta de mecanismos efectivos de transferencia. Ahora, ya es hora de que nos preguntemos si el conocimiento que estamos produciendo es útil o no. La responsabilidad propia, ¿no? Bueno, ya es hora de que nos preguntemos, finalmente, llevamos por lo menos 60 años preguntándonos por qué la utilización es tan baja de conocimiento por parte de la sociedad, no solo en términos de conocimiento puramente productivo industrial, sino conocimiento científico en general. Es muy bajo el uso de en todos los campos del conocimiento. De modo que ya es hora que nos preguntemos acerca de si estamos produciendo ¿no? conocimiento, porque a veces hay conocimientos que no se aprovechan a nivel local y sí se aprovechan en los países industrializados. Hay unos colegas que hicieron un estudio mostrando la cantidad de papers citados por patentes obtenidas en Estados Unidos. Entonces había muchos papers citados de investigadores latinoamericanos citados en las patentes. Quiere decir que había un conocimiento potencialmente útil y no hubo condiciones de aprovechar. Ahora, eso es una pequeñísima proporción. En el resto hay muchísimo conocimiento que no tiene ninguna relación con las necesidades de la sociedad. Entonces, engancho con la última pregunta y después vuelvo a las anteriores, que es una pregunta que parece filosófica, pero que es sustantiva, y que es posiblemente la primera pregunta que uno tiene que preguntar. Estos países periféricos como los nuestros, semiperiféricos como los nuestros, ¿por qué necesitan hacer un esfuerzo de producir conocimientos? Y esta pregunta es clave, porque depende de lo que respondamos. Si respondemos para contribuir al conocimiento universal, bueno, tenemos un modelo de política, un modelo institucional y un modelo de desarrollo, incluso un modelo cognitivo. Contribuir al conocimiento universal. Entonces podemos producir papers que no lea nadie. No nos importa porque estamos contribuyendo a ese supuesto conocimiento universal. Ahora, si suponemos que eso es una de las funciones, pero no la única, que desarrollar un sistema científico tiene distintos componentes y distintos objetivos, y no uno único, del mismo modo que un sistema de salud no tiene un solo componente y un solo objetivo, sino que tiene distintos objetivos, porque además la sociedad es heterogénea, ¿no? La ciencia también es heterogénea. Entonces tenemos distintos objetivos.
Si el único objetivo es, como todavía piensa una parte muy importante de la comunidad científica, en el estudio que acabamos de hacer, les preguntamos, ¿la ciencia tiene que ser orientada o tiene que ser libre? Y les dimos varias opciones para no hacerlo tan brutal. Entonces, finalmente la respuesta es, se puede orientar en todos los campos que no sea el mío. ¿No? En las opciones que les dimos, más o menos lo que elegían era eso. Pero, grosso modo, el 80% piensa que la ciencia no tiene que tener ninguna orientación. De los investigadores duros del CONICET, que son esta elite internacionalizada, que va a congresos en París toda acá. Seguimos pensando muy convencidamente de que nos tienen que dar plata y no molestarnos más. Seguimos pensando en esos parámetros. Y seguimos pensando que en la medida en que produzcamos conocimiento validado internacionalmente por la comunidad de pares, ese conocimiento es bueno. Sin preguntarnos si es bueno para qué. Y a mí me parece que esta pregunta es previa a toda formulación de una política científica. Y que a veces va de suyo o se pasa por alto, se naturaliza. Y es una pregunta que es clave. ¿Por qué un país semiperiférico que tiene un porcentaje alto de la población que no alcanza sus necesidades básicas, tiene que invertir una cantidad importante, el objetivo es el 1% del PBI, que es lo que marca UNESCO y que, por supuesto, es lo mínimo en los países más desarrollados, que hacen entre el 3 y el 4, y los países de América Latina están en un promedio de 0,5, o sea, la mitad. Y además de ese 0,5, el 90 y tanto por ciento es público. Pero me parece que esta pregunta es básica. ¿Para qué un país semiperiférico necesita tener un sistema de producción de conocimientos? Y de acuerdo a cómo vayamos respondiendo a los distintos modos de responder a esa pregunta, derivaremos los modos de intervenir. Bueno, me extendí mucho en el anterior, pero me parece que era muy importante señalar, ¿no? Y además, no responsabilizar a los demás. No solamente responsabilizar a los demás, ¿no? Si yo me quejo de que nadie usa mi conocimiento, en algún momento me tengo que preguntar si mi conocimiento le sirve a alguien o no. En algún momento debería formularme esa pregunta, ¿no? Si no, siempre es el llanto del novio abandonado. Paloma. Bueno, ¿cuál es el rol de la emoción humana? La respuesta corta es no sé. Pero sí puedo decir algo en relación con lo que yo más estudié, que son carreras científicas, ¿no? Y es que eso va cambiando muy fuertemente a lo largo de la carrera. Tuve la oportunidad de interactuar mucho con un grupo muy rebelde que se armó hace unos años, 15 años, que se llamaba Jóvenes Científicos Precarizados. Básicamente era mecánica, pero que reclamaban ser llamados... Es una buena definición, una cosa de la otra, digamos. Sí. Bueno, pero bien, hay muchos eufemismos, ¿no? Un amigo mío francés que es ciego detesta que me llamen no vidente. Me dice, soy ciego, toda la vida soy ciego, no quiero que me rebauticen y me pongan no vidente, ¿no? O personas con capacidades diferentes, en vez de discapacitados. Me dice, no, me falta una pierna, soy discapacitado. No es que eso implica que sea discapacitado mental. Tengo una pierna menos. No es que tengo capacidades diferentes. Puedo mejor el ajedrez porque me falta una pierna. Y mi amigo detesta que lo llamen no vidente. Bueno, los becarios no era ingenuo, sino que querían ser considerados trabajadores. ¿Sí? Y por lo tanto tener estabilidad laboral. Bueno, pero eran muy combativos en muchos sentidos, y en algunos me parecía muy fresco y muy positiva esa rebeldía, porque decían, no queremos estar formándonos como productores de calidad.
queremos formarnos como investigadores que aporten a la sociedad en la que vivimos. No queremos ser como nuestros maestros y generaciones anteriores que se convirtieron en productores de talento. Y esa rebeldía era muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte y muy sana, me parece, en esa etapa de la formación. Como eso fue hace como 15 años, me ocurre hoy encontrarme con esos jóvenes. Y me invitaron a hacer una reunión en Córdoba, que fue la cuna de la famosa reforma universitaria. Seguramente eso hubiera sido como el centenario de la reforma. Y como eso fue hace varios años, ahora me encuentro con estos jóvenes científicos especializados que tienen sus propios laboratorios, cuyas emociones fueron cambiando. Fueron siendo, digamos, disciplinados. Bueno, todavía no son viejos, pero están en la mediana edad, digamos, y de algún modo tuvieron que adaptarse al sistema. Sí. Y entonces los veo que además ahora son, no, yo publiqué 30 papers, tengo derecho a dirigir el laboratorio. Me parece que ahí hay una cuestión de la emocionalidad. Ninguno de nosotros piensa igual que los 20 años, ¿no? En algunos sentidos, desgraciadamente, en otros sentidos, por suerte. Pero me parece que es interesante ver cómo va, eso que yo decía antes, de cómo las estrategias de comunicación cambian a lo largo de la carrera. Y no son meras estrategias de comunicación, también son qué se dice, a quién se dirige. Me parece que, por supuesto que las dimensiones emocionales, yo escribí un libro que se llama El científico también es un ser humano. Pero el título original iba a ser Los científicos también hacen crisis. Y el editor me dijo, bueno, es un poco escatológico. Bueno, tampoco tanto. Pero la idea del científico también es un ser humano es exactamente eso. Hay un modelo en el imaginario que todavía persiste hoy, o del tipo encerrado en su laboratorio con los pelos revueltos, o del tipo que tiene la eureka de golpe y entonces sueña la teoría de la relatividad y la manera de escribir la publica, ¿no? Sin toda la cuestión relativa a un trabajo rutinario de acumulación similar a muchos otros trabajos, ¿no? Donde esa idea del científico como trabajador, como laburante, digamos, Argentina, bueno, me parece que ahí todavía tenemos no quiero decir déficit, porque eso remite a otra teoría, pero tenemos una cierta falta de, ¿cómo diríamos?, socialización de la ciencia en la sociedad. Eso tiene algunos efectos positivos y negativos. Quiero decir, y también esta parte con eso. Ustedes saben que América Latina es una de las regiones del mundo que tiene menos tratamiento de las vacunas, ¿no? Globalmente. Incluso a pesar de Bolsonaro y todo lo demás, y de López Obrador, que también tiene una posición bastante reticente. Ahora, eso es por las malas razones. Digo, en comunicación pública de la ciencia hay una teoría que es el modelo de Leibniz, que dice que la gente no confía en la ciencia porque no la conoce, ¿no? Y esto fue refutado, a mi juicio, muy bien, diciendo en general, uno, cuanto más conoce, más desconfía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicieron estudios sobre ensayos médicos, ensayos clínicos. Cuando le dicen, bueno, es un ensayo clínico que hace el médico de Harvard, entonces la gente dice, bueno, médico de Harvard. Bueno, pero esto podría tener tal y consecuencia y tal otra, y en cuanto le dan más información, desconfía más. Lo mismo con cualquier proyecto de tipo tecnológico. Hubo todo un estudio sobre un aeropuerto que querían hacer cerca de Nantes, en
en Francia generó mucho debate en términos ecológicos. Cuando había poca información, la gente confiaba. Bueno, la cuestión es que hay muy poca información científica en América Latina y uno podría suponer que la confianza en la vacuna tiene más que ver con la baja información que con la confianza. Fíjense que los países con más representación científica, que son Francia y Alemania, tienen oposiciones a la vacuna que llegan casi a la mitad del mundo. Lo digo de un modo provocador para que lo pensemos, para que no pensemos que las situaciones son tan lineales. Tenemos alguien preguntas esperando. Bueno, última entonces. Me preguntaba Paloma sobre mi propia experiencia académica. Bueno, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo trabajo en un instituto que es multidisciplinario, que dirijo hace muchos años, donde hay gente de todos los campos. Y donde lo que trabajamos tengo becarios, investigadores jóvenes que tienen una formación en biotecnología, en cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales, y me la paso en charlas, en discusiones, en debates con investigadores de todos los campos, ¿no? Una de las experiencias más ricas fue el CONICET estaba organizado históricamente en comisiones disciplinarias, ¿sí? La comisión de sociología, la comisión de antropología, de física, de química. Hace unos años crearon la Comisión de Desarrollo Tecnológico y Social, donde hay biotecnólogos, físicos nucleares, ingenieros químicos, y pusieron gente de ciencias sociales. Debo decir que la calidad de trabajo de esa comisión fue cualitativamente superior a cualquier otra. Cuando yo, por ejemplo, tengo que argumentar y convencer a un físico nuclear, a un biotecnólogo, a un ingeniero químico, o a cualquier otra especialidad, de por qué un proyecto de ciencias sociales es bueno o malo, y entonces ellos tienen que leer y tienen que opinar sobre la calidad de ese proyecto, yo tengo que argumentar 20 veces más. Y tengo que interrogarme 20 veces más acerca de cuáles son mis criterios para evaluar la calidad. Y entonces la calidad del trabajo de esas comisiones interdisciplinarias es interdisciplinaria, para decirlo de alguna manera. Se discute, independientemente de cuál es la formación de cada uno, cuáles son los criterios de calidad que vamos a usar. Y la calidad de la discusión es 200 veces superior a una comisión de sociología o una comisión de... Sí. Muchas gracias, Pablo. Le vamos a dar la palabra a Catherine, que va a leer y tenemos que hacer una suerte de cierre. Yo pediría si al menos puedes leer las preguntas que estaban nominadas y probablemente igual se relacionan con lo que ya hemos estado tratando para tenerlo presente para mañana. Sí, tenemos varias preguntas en el chat y varias de ellas están más bien referidas al concepto, al rol del concepto y como una cierta esperanza de que logremos resolver buena parte de lo que aquí se ha conversado, y por eso es que la vamos a tomar más en términos institucionales que la charla del doctor Kramer. Solo aclarar a quienes están con nosotros de manera virtual que el Consejo tiene un rol que es distinto al de la política. Es un órgano asesor autónomo que da marco a las políticas. Por lo tanto, este tipo de funciones son precisamente las de marco, la de funcionamiento, la de pensar cómo estamos organizando la política, qué incidencias tiene eso en términos de su contribución e impacto al país. Es el espacio natural de esta instancia. Que es un Consejo de Estado creado hace tiempo para justamente dar un marco a una reflexión que es profunda, pero que también requiere de decisiones de política de largo plazo. Entonces, varios de los sueños o requerimientos que aparecen allí en las preguntas que estuvimos mirando recién por Luis y Silvia tienen más bien que ver con acción, como le ponemos el cascabel al gato, cómo generamos cambios en la dinámica de evaluación,
Entonces, más que leerlos uno a uno, porque no tenemos más tiempo y ya estamos en el límite de nuestro tiempo, es simplemente contestar que nuestra labor es que este tipo de discusiones sirvan de marco a reflexiones profundas en la política y que es una aposta que pasamos en los gobiernos, y a propósito digo eso, porque lo pasamos a todos los gobiernos, buscando que este tipo de reflexión insuma los diseños de política, su aplicación, y además que esos avances en ciertos acuerdos respecto a cómo abordar las políticas de CTCI permanezcan en el tiempo. Entonces, eso más para la audiencia que está allí, y no vamos a alcanzar a recoger todas. No sé, yo le doy la palabra a Silvia para cerrar y agradecer esta jornada. Solo agradecer al doctor Kramer por su exposición, agradecer a todos ustedes que participaron, aportaron en esta discusión que para el Consejo es sumamente importante, ¿no es cierto?, en el trabajo actual que estamos haciendo, como lo comentaba Katy. Dejar los invitados, ¿no es cierto?, a las otras instancias que vamos a tener y las vamos a ir comentando, y me piden una foto grupal afuera. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que estuvieron conectados también.